En este capítulo te quiero mostrar la forma de obtener Adobe Photoshop y además vamos a instalarlo en nuestro equipo. Te menciono que antes nosotros compramos el programa y lo instalábamos, es decir, pagábamos un precio único por este software. Hoy en día esto funciona de una forma muy distinta y es a través de suscripciones. Estas suscripciones nosotros la pagamos mensual y de esa forma aprovechamos el software, las actualizaciones y una serie de recursos como el almacenamiento que pone a nuestra disposición Adobe Creative Cloud dependiendo del plan que tengamos. Voy a minimizar esta ventana y te quiero mostrar los planes que tenemos. Estos son los planes, estos son los precios y aquí están separados por algunos tipos digamos así, de grupos poblacionales, individuos o particulares, empresas, estudiantes y profesores, colegios y universidades. En el caso de estudiantes, si tienes un correo de alguna institución pública en tu país, puedes utilizarlo para comprarlo y recibir un precio demasiadamente bajo. Como puedes ver, $20 mes a mes. Después de cierto tiempo, creo que es un año, pagas $30 mensuales. Si comparas este beneficio con el plan de todas las aplicaciones de individuos, puedes ver la diferencia. $55. En cambio, si eres estudiante, recibes todas las aplicaciones por $20 mensuales. Eso para que lo tengas en cuenta. Pero nos vamos a ir aquí a individuos, suponiendo que la gran mayoría somos personas que trabajamos por nuestra cuenta, no tenemos un correo de alguna institución educativa y tenemos que contratar estos planes. Si te dedicas únicamente a las fotografías, yo te recomiendo que contrates este primero que dice fotografía. ¿Y qué recibimos con este plan? Recibimos 20 GB de almacenamiento. Además, recibimos Lightroom y Photoshop. Si le damos aquí en ver planes y precios, aquí puedes ver todo lo que incluye Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop, Photoshop Express, estos dos últimos para celulares. ¿Y qué extras tenemos? Bueno, 20 GB de espacio en la nube, que son importantes, tutoriales paso a paso, Adobe Portfolio, importante. Aquí en la academia tenemos un curso completo de cómo aprovechar Adobe Portfolio creando un sitio web de principio a fin. Podemos utilizar las fuentes de Adobe, podemos utilizar Behance, la biblioteca de Creative Cloud, etcétera, etcétera. Entonces, este es el plan que yo te recomiendo si solo te dedicas a lo que es la fotografía. Si ya haces otro tipo de trabajo como edición de video, te dedicas al diseño gráfico, a la animación, te dedicas al desarrollo web, te dedicas a lo que es el diseño de libros, creación de libros, etcétera. Entonces, no te queda más que contratar todas las aplicaciones. Eso para que lo tengas en cuenta. Una vez que ya te hayas dado alta, te hayas decidido por uno de los planes, le darías en comprar, pagas y luego te vendrías aquí a esta cuadrícula, te vas aquí a Creative Cloud y aquí te lleva a esta parte donde vas a descargar Creative Cloud de escritorio, le das en descargar, lo instalas y una vez hecho eso, lo corres y lo tendrías de esta manera. Aquí como puedes ver, yo tengo instalada toda la suite en mi equipo, pero en esta oportunidad nos vamos a ir directamente a Adobe Photoshop, que lo vamos a encontrar, creo que está por aquí abajo. Sí, exacto. Aquí está Photoshop y le vamos a dar en instalar. No le vamos a dar en más info porque simplemente le damos en instalar. Ahí dice esperando y dice por acá descubre Photoshop. Le voy a dar en descartar porque ya se está instalando. Le voy a dar aquí para que podamos ver algunas cosas. Aquí dice que está al 10%, se está instalando en este momento. Dice por acá Photoshop para escritorio es una aplicación de edición. Para móvil lo tenemos, para web tenemos la versión, podemos correr Photoshop en el navegador. Pero bien, lo más recomendable es hacerlo directamente desde el software.
Yo voy a adelantar el video para que podamos correrlo una vez esté instalado. Y bien, como puedes ver aquí en la parte inferior derecha, me indica Adobe Creative Cloud que Photoshop ha sido instalado. Fue bastante rápido, no hubo problemas y ahora nos vamos a ir a aquí donde dice abrir para que puedas ver. Por cierto, esta es la última actualización de Adobe Photoshop. Yo la verdad que ya lo tenía instalado, lo tuve que desinstalar para efectos de desarrollo de este curso. Y como puedes ver, aquí tenemos Adobe Photoshop, tenemos aquí archivos, pero no tenemos en este momento. Aquí tenemos compartido conmigo, tampoco tenemos nada. Aquí podemos ver archivos eliminados y aquí podemos ver fotos que tengamos en Lightroom. Aquí sí me van a aparecer porque sí tengo contenido en Lightroom. Lógicamente aquí se sincronizan. Y aquí es el inicio. En el inicio podemos arrastrar imágenes para abrirlas. Podemos cambiar lo que es, creo que aquí, cambiar la forma de visualizar los archivos como listas, como cuadrículas. Y aquí nosotros podemos crear carpetas para ir ordenando. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante o en el transcurso de el desarrollo de este curso. Así es que llegamos al final. En el siguiente video vamos a trabajar con el espacio de trabajo para que veas la forma organizada que yo te voy a recomendar para tener un espacio ordenado, organizado y que no se nos dificulte a la hora de trabajar. Nos vemos a continuación.